Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, muchas gracias a ti, muy buenos días, saludo al auditorio. ¿Qué te llevó a esta determinación y cómo fueron las conversaciones con Jaime Rodríguez, Fernando? Pues mira, siempre he tenido yo por motivación en mi participación en la política, Ricardo, ver cómo construir una comunidad mejor, un país mejor. Eso fue lo que me impulsó a esta candidatura, eso es lo que me llevó a, después de una carrera profesional en lo privado, dedicarle 15 años al servicio público. Y esa motivación es la misma que me ha ido orientando constantemente en la candidatura, que fue muy difícil porque tenía todo en contra. Estuve analizando las circunstancias y ya llegó un momento ahora en donde se puede prever con bastante cercanía pues cuál sea el resultado. Esta es una elección muy atípica porque en Nuevo León normalmente la elección es entre dos partidos, PRI y PAN. Sí. En este caso ya éramos 4 contendientes principales, más todos los demás que también completaban hasta 9 candidatos 9 a gobernador. candidatos, sí, qué bárbaros. ¿Verdad? Muchos, decía un campesino en el sur del estado, que tiraba una piedra y mataba a un candidato sin querer. Ya decían allá que había más candidatos que habitantes. ¿Eh? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, en ese contexto, de lo que se trataba aquí era de crear una alternativa distinta a la tradicional. Sí. Y porque consideramos muchos que la alternativa tradicional, el PRI y el PAN, se descompuso. Los partidos dominantes se descompusieron y empezaron a generar una proliferación de corrupción e incompetencia en las estructuras estatales, y la situación del Estado no ha ido bien. Estamos mal y con tendencia al deterioro, mucha preocupación de la sociedad. Entonces, ya viendo los datos más recientes respecto a las posibilidades, yo observo que mi campaña pues lleva una ruta al alza muy buena, una tendencia gracias a mucha gente muy valiosa y muy brillante y apasionada que ha trabajado conmigo, pero que sería muy difícil llegar a superar lo necesario para ganar. Y entonces en esas condiciones, sin embargo, ya tenemos un paquete de apoyo ciudadano y social que sí puede determinar la elección. Pero aquí entre nos, ¿de quién fue la iniciativa de sumar esfuerzos? Fue mía. Inicialmente yo busqué a Jaime desde antes de la elección. Yo tuve pláticas con él para ver si podíamos sumar corrientes, y en aquel entonces tuvimos discusiones de cómo sí o cómo no, y finalmente no llegamos a un acuerdo, pero acordamos que siguiéramos y seguíamos adelante cada uno con su campaña, y en el camino veríamos. Ahora más recientemente fue una persona relacionada con él que me buscó y platicamos, y yo dije, bueno, pues sí, yo no declino, yo no estoy dispuesto a declinar, porque yo busco un objetivo para la comunidad. Eso Yo hay que busco, decirlo, y déjame decirlo yo para que no tengas que decirlo tú. No se trata, de ahí, insisto, mi respeto por Fernando Elizondo, no se trata nada más de decir, como yo pienso que no voy a ganar, entonces me sumo oportunistamente a quien empieza ya a encabezar las encuestas, sino hay todo un compromiso con una serie de decisiones de carácter de gobierno, de compromiso de ambos, que están muy claramente expresadas en este documento Alianza por la Grandeza de Nuevo León. También se acuerda, entiendo, que tú participarías de manera importante en el gobierno aportando tu experiencia, Fernando. Así es, Ricardo, pero más allá de esa participación, que es muy importante, eh, los principios de gobierno que acordamos aquí, y no es un acuerdo entre Jaime Rodríguez y yo, esto es un acuerdo de los dos frente a la sociedad y con la sociedad. Entonces, es un cambio de paradigma aquí. Estamos hablando de un gobierno que trabaje en estrecha alianza con la sociedad, porque estamos convencidos de que esa es la forma en que el gobierno puede enfrentar los grandes retos que tenemos. Un gobierno que tenga un gabinete salido de los mejores hombres y mujeres de la sociedad a propuestas de la sociedad. Un gobierno que tenga revocación de mandato como un instrumento de control ciudadano y de rendición de cuentas, y así como eso, mecanismos de participación ciudadana de todos tipos, organismos autónomos anticorrupción verdaderamente efectivos.
todos estos pactos pues son mi plataforma, mi propuesta de gobierno que coincidía con la de Jaime. Sí. Y entonces al hacer esta alianza frente y con la sociedad, lo que hacemos es consolidar, asegurar que ese proyecto tenga más viabilidad y se vuelva realmente pues un proyecto ya prácticamente triunfador. Ahora, si nos atenemos a la encuesta que aquí publica Reforma, supongo que allá el norte, en donde antes de la determinación de ustedes, Jaime Rodríguez traía, según esta misma encuesta, 31% de preferencia contra 26% de la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, sí. Ya muy rezagado, Felipe de Jesús Cantú con 20%. El porcentaje que te atribuyen de 4% sumado a los 31% de Jaime Rodríguez establecería algo muy, muy importante, Fernando. Sí, Ricardo, pero si tú logras convencer a todos tus seguidores de que voten por Jaime, estarían en 35, ya prácticamente a 10 puntos arriba de Ivonne Álvarez, según esta encuesta. Sí, por supuesto, pero hay un efecto superior a eso, Ricardo, todavía, porque hay un porcentaje también importante de indecisos, y entre esos indecisos hay gente que estaba con la duda de si votar o no por mí porque no me veía seguridad de éxito y no querían desperdiciar su voto. Y había gente que estaba en la duda de si votar o no por Jaime porque de repente no tenían seguridad de qué calidad de gobierno o con quién lo iba a hacer o cómo iba a ser, ¿no? Entonces, mucho de este voto indeciso esperamos poder capturarlo para el proyecto, y entonces la diferencia va a ser mayor, yo no tengo ninguna duda, además de que la cifra que aparece ¿Tú ahí... estás seguro que van a ganar? Totalmente, no, de eso no hay ninguna duda, Ricardo. ¿Y por qué entonces algunas encuestas le dan una ventaja todavía muy considerable a Ivonne Álvarez de 6, 7 puntos u 8? Porque desgraciadamente las encuestas ya se han vuelto un instrumento de promoción más que de medición, y ya es un vacilón, ¿verdad? Pero yo mandé a hacer la mía propia para saber a qué atenerme, y la mía propia pues indica números parecidos a los que aparecen en el norte, pero con ciertos matices. Yo tengo un voto mayor al que aparece ahí, y la porción de indecisos es muy importante. Fernando, sería muy descabellado pensar en un acercamiento con Felipe de Jesús Cantú del PAN. Tú estuviste en un interinato panista. Sí. Un acercamiento con Felipe de Jesús Cantú para que declinara también en favor de ustedes. Pues no, mira, no es descabellado. La verdad, yo tuve esa idea también, y tuve incluso algún contacto a instancia de Felipe con él. El problema, al considerar yo esa posible alianza, el problema es que dentro del PAN hay grupos de poder, grupos de control, que ejercen muchas de las palancas que mueven al partido. Y entonces la negociación pues no sería propiamente con Felipe, sino tendría que ser con otra serie de mandos internos, y se vuelve muy complicado porque ahora, a cambio de qué va a ser y todo esto, ¿no? Sí, ahora, ¿no crees que también se pueda dar este fenómeno de voto útil, de que en su momento muchos panistas o simpatizantes del PAN y de Felipe de Jesús Cantú sientan que ya está perdida la posibilidad de él mismo como candidato, y que se sumen o bien a ustedes o bien a Ivonne? Sí, más remotamente a Ivonne, Ricardo. Yo creo que a este proyecto sí hay más posibilidad de que se sumen, y sobre todo una porción importante de panistas que hay que se sienten incómodos con el comportamiento que en los últimos años ha venido mostrando el PAN, que se va pareciendo mucho al PRI en muchas cosas. Muchos panistas han renunciado al partido por eso, otros pues están ahí pero no están a gusto. Entonces, al ver un proyecto que representa sus principios y sus ideales de bien común, de dignidad de la persona, de participación ciudadana, pues yo sí esperaría que hubiera adhesiones de parte de panistas de principios, como también de priistas buenos, porque también dentro del PRI hay gente buena que está inconforme con una serie de malos manejos que ha habido. Fernando, estás insinuando que no solamente pueden ganar, sino arrasar, o sea, imponerse de un modo tan contundente en Nuevo León que sea indiscutible el resultado. Sin duda,
sin duda, Ricardo. Eso ¿Cuántos es lo que puntos calculas que puedan tener de distancia? No, pues yo creo que arriba de 10 del siguiente. Muy Vaya. arriba de 10 del siguiente. Por cierto, tú serías el coordinador de gabinete, ¿le aportarías al Bronco, porque por si alguien se asusta del apodo, esta mesura, esta experiencia que tú ya tienes, incluso como gobernador, como una especie de coordinador de gabinete? Una especie de coordinador de gabinete, sí, le mencionamos en el documento de acuerdo de la alianza, le mencionamos como coordinador ejecutivo y sus funciones serían 3. La primera es de enlace con las organizaciones de la sociedad civil, porque la intención aquí es que el gobierno trabaje muy, muy aliado con la sociedad civil. La segunda sería de conformación, coordinación de la conformación y operación del gabinete, que es propiamente lo que tú estás diciendo. Y la tercera es un rol de consejería o asesoría en materia de finanzas públicas, administración pública y políticas públicas. Y sería lo que yo estaría aportando a eso, una posición no subordinada al gobernador, sin remuneración, pero que sí podría estar contribuyendo pues la experiencia que yo tengo. Menciónanos, se nos queda 1 minuto y medio, 2 o 3 propósitos fundamentales y propuestas para los neoleoneses en esta alianza. Pues mira, conformar un gobierno verdaderamente ciudadano con ciudadanos capaces y honestos propuestos por la propia sociedad, sí, cuyo objetivo sea el bien de la comunidad y no el beneficio propio. Establecer un gobierno austero, eficaz, eficiente, en donde se evite todo tipo de derroches y los gastos innecesarios, que sea un gobierno republicano en el sentido juarista de la palabra, sí, en donde se privilegie el gasto que beneficie en forma sustentable a la comunidad. Sobre Fernando, todo perdóname, este espacio, se nos está agotando el tiempo, pero este espacio, lo sabes, se queda abierto. Nada más te pregunto rapidísimo, antes de que me tenga que despedir, ¿empiezas a hacer campaña hoy mismo, junto con Jaime Rodríguez el Bronco? Yo continúo mis actividades, por un lado, para explicar el alcance de esta alianza, y por otro, para apoyar la candidatura de Jaime. Efectivamente, Ricardo. Te mando un abrazo. Gracias, Fernando, por tu confianza en este espacio. Y así llegamos al final. Hasta siempre. Escuchas Grupo Fórmula. 10 millones de visitas mensuales. 10 millones de personas que se multiplican y se convierten en millones de posibilidades para que vean tu negocio y te compren. Cada vez que se realiza una búsqueda en seccionamarilla.com,